¿Qué tal, mis amigos Crazies? Nos da mucho gusto volver a verlos en este canal de Filosofía para Locos. Bueno, hoy nos hacíamos una pregunta fundamental. Y no sé en qué nivel de reflexión se encuentran ustedes, amigos Crazies. Porque lo que vamos a tratar el día de hoy es justamente para personas pensantes y que no le tienen miedo a la reflexión, o a perder la reflexión, o ir en contra de la reflexión convencional. Esperemos que estén preparados para abordar este tema tan interesante y tan apasionante como es la pregunta de todas las preguntas, o cómo se podría decir. Pues sí, para el filósofo alemán Martin Heidegger, la pregunta fundamental, la pregunta matriz, la pregunta más chingona es la siguiente. Listen to me, everybody. Música. Bueno, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Y la combinamos con la reflexión de Albert Camus. Y lo que existe es absurdo. ¿Por qué existe algo en lugar de nada y lo que existe es absurdo? Esa es la pregunta fundamental del día de hoy. ¿Que alguna vez nos han puesto a reflexionar qué es lo que existe? Y después de que respondemos a esa pregunta, pues los árboles, el agua, estos... Este pajarito, mi pajarito o mis pajaritos. Ah, no, perdón. ¿Qué son? Esos gallitos de pelea, A ver, ¿que nunca se han puesto a pensar en eso? Yo creo que sí, a los que les gusta la filosofía, claro que sí. ¿Existe algo? Sí, las montañas, las luces. Ah, por cierto, mi elixir del saber. No es la cicuta, por supuesto, no es la cicuta. Oh. ¿Sí? ¿Existe algo? ¿Existe algo? ¿Existe algo? Es más, déjenme ver. Existen muñequitos, existen... ¿cómo se llaman estos? Búhos. ¿Qué más puedo decir que existe porque lo estoy tocando? Existe el gel antibacterial para lo del COVID. Existen los mecanismos, los dispositivos electrónicos también. Bueno, pues existe casi todo lo que sentimos, lo que palpamos, lo que olemos, todo eso existe, por supuesto. Pero vámonos a fondo. Martin Heidegger dijo: ¿qué es lo que existe? Pregunta fundamental. En su libro Ser y Tiempo responde a esta pregunta. Lo que existe es el ser. El ser es todo lo que percibimos, toda la naturaleza, todo el universo, todo lo que podemos conocer o tener intuición de que pueda existir. Es decir, me recuerda a Parménides. El ser es todo lo que existe. Eso es el ser. Eso es el ser para Martin Heidegger. Y bueno, dice, ¿por qué existe el ser en lugar del no ser? ¿Por qué? ¿Quién determina eso? Bueno, y se quiebra la cabeza. Se fuma unos 2-3 faros o cigarrillos de tabaco y luego dice, existe el ser. Existe el ser. Y bueno, dentro de ese ser, de esa totalidad, se arroja al ser humano. Es decir, como una vomitada y aparecemos en el mundo. Todos los seres vivos y nosotros que somos capaces de reflexionar y de hacernos estas preguntas. Y aquí estamos como diría... Jean Paul Sartre, estamos arrojados, estamos condenados a este mundo. Y ese Dasein, esa existencia, esa facultad o esa potencia de existir, es lo que se manifiesta. Y esa potencia de existir que se refleja en nosotros, pues no sabemos qué nos dio esa capacidad de autorreflexión y pensar en esto. Y existimos. Eso es lo que dice Martin Heidegger. Pero vamos a combinarlo con Sartre y con Albert Camus, que es el tema central de este video.
Y bueno, dice, bueno, existimos, pero somos un ser para la muerte. Somos un ser para la muerte porque no somos eternos. Somos capaces de pensar nuestra existencia y de cuestionar lo que existe al ser, pero estamos destinados a la muerte. A la muerte. A la muerte. Por eso hay que pensar en la muerte, pero desde una perspectiva, inteligente o loca. No sé, para mí es una perspectiva loca. La vida loca, la existencia loca y la muerte loca. Hay que pensar en ella. Nacimos para la muerte. Y después lo acusaron de que fomentaba la muerte con el nazismo. Hitler lo agarró de bandera también, como agarró a Nietzsche. Entonces, hay que pensar en la muerte. Entonces hay que pensar en matar. ¿Por qué no pensar en matarse uno? Albert Camus acaba de aparecer en escena. Hay que pensar en la muerte. Y Albert Camus dice, pues sí, hay que pensar en la muerte. Porque como esto no tiene sentido, la pregunta fundamental para Albert Camus fue el suicidio. Y hay algunos que sí lo han hecho. Hay algunos que sí lo han hecho. Y me acuerdo de Albert Camus. Él no pregonaba el suicidio. Se preguntaba que la pregunta fundamental era eso. Pero no. Lamentablemente pasó un... Chocó y paz. Se dio en la Mother. Bueno, entonces Martin Heidegger pues considera que lo que nos toca estar aquí en este mundo, pues hay que tratar de vivirlo de una manera genuina. Hay que decidir, como diría Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres y a existir. Y somos los artífices de nuestra propia vida. Y hay que elegir. Hasta no elegir es elegir. Elijo no hacer nada, pues eso es elegir. Elijo no ir a la escuela, eso es elegir. Elijo no casarme, eso es elegir. Hasta el no elegir es elegir. Y bueno, estamos condenados a elegir. Pero Martin Heidegger dice, hay que tratar de vivir una vida auténtica. Auténtica, es decir, decidir. Más allá de las cuestiones socioculturales, como diría Federico Nietzsche, más allá de los valores y de los conceptos y de la moral socialmente establecida, hay que decidir cómo vivir. Y decidir para tratar de vivir una vida auténtica, no estar sujetados, como diría Michel Foucault, el hombre está sujeto de las élites en el poder y lo tiene amaniatado. Entonces Martin Heidegger dice, no, hay que vivir libres, hay que tratar de vivir una vida auténtica. Imagínese una persona que quiera salir desnudo en la noche o al parque y a bailar. A lo mejor lo decide, pero oh my god, oh sorpresa, las restricciones socioculturales, vas al bote, una falta administrativa y falta la moral establecida. Imagínense qué diría Federico Nietzsche. ¿Qué les digo? Todos los valores y las costumbres y la moral de esclavos va en detrimento de la condición humana y en este caso de la vida auténtica de Martin Heidegger. Ay, jóvenes, estamos condenados a ser libres, pero oye, vivimos encadenados por leyes, por moral, por costumbres, por tradiciones, por las autoridades, por nuestros padres, nuestros seres que nos inducen o casi nos obligan, pero uno decide finalmente, ¿ok? Que la canción. Música, maestro. Para continuar con ese tema tan candente. Música. 1, 2, 3. 1, 2. Ya estuvo. Vida auténtica o inauténtica, diría Martin Heidegger. La mayoría vive una vida inauténtica. Una vida que no lo satisface. Una vida que lo reprime. Pero él propone que debemos de librarnos, debemos de buscar la manera de vivir una vida auténtica. Lo que diría Federico Nietzsche. Hay que romper con los valores y con la moral de esclavos. Y hay que crear nuestros propios valores. Pero ahí está la resistencia. Porque dice Jean-Paul Sartre, somos lo que otros hicieron de nosotros. Desde pequeños, desde la cuna. No te mueras, no te agarres el tilín. No agarres así la cuchara. No juegues así. Mira, no te estés agarrando por ahí que es malo. Mira, no le pegues tú. Los niños no deben llorar. Los hombres no deben llorar. Y las mujeres deben de hacer la comida y cuidar a los pequeños. Todo ese bagaje de tradiciones y costumbres que llevan implícitos valores y moral. Y muchos dirán, bueno, pues ese está loco, pues si no hay moral, si no hay valores, si no hay costumbres, entonces no podríamos vivir en sociedad. Pero entonces, ¿por qué las primeras civilizaciones o los primeros grupos que todavía no inventaron todo eso, pues vivían con un poquito más de libertad? Lo único que les preocupaba, era sobrevivir, buscar alimento y tratar de vivir.
y de sobrevivir. O sea que eso sí se practicó, sí se practicó. Nada más que empezaron a salir ay, me acuerdo de Luis Althusser, empezaron a salir los aparatos ideológicos del Estado y pues la cuestión religiosa, la cuestión de la autoridad estatal, la cuestión de las escuelas, las iglesias, las leyes. Imagínense en el Leviatán de ay, déjame acuerdo. El Leviatán, donde establece que el Estado debe de ser coercitivo y regular, porque si no sería una barbarie y nos destrozaríamos unos a otros. Thomas Hobbes, así lo decía. Ay, bueno, regresemos un poquito. Vamos a hablar acerca de Jean-Paul Sartre. En su libro La náusea, el ser y la nada, pues reconoce que estamos condenados a existir, a nuestra propia existencia, que la percibimos individualmente y subjetivamente, y que la existencia precede a la esencia. Lo primero que existe es pues la existencia, o sea, nosotros, y después ya empezamos a generar los pensamientos de la esencia. O sea, primero somos, como diría Martin Heidegger, el ser. Estamos en este mundo y somos parte del ser. Y después reflexionamos, o decimos esto es importante, o esta es la esencia de las cosas. Entonces, lo que existe, válgame, es la existencia, ¿ok? Y estamos condenados a ser libres. Condenados a ser libres. Pero después dice, estamos condenados a ser libres, pero somos lo que otros hicieron, lo que hicieron de nosotros. Somos lo que otros hicieron o decidieron de nosotros. Y ya les platiqué eso. Entonces, Jean-Paul Sartre considera que se presenta una angustia existencial. Una náusea, unas ganas de vomitar como un gargajo. Una angustia existencial. Y si la hemos padecido. No se las recomiendo que intenten pensar en ella porque sí puede crear problemas, pero no graves. Tan solo el hecho de pensar qué va a existir después de la muerte, qué hay después de la muerte, o qué va a pasar 1000 años después de uno deje de existir, o sea, y cuándo se va a terminar la existencia. Y cuando uno se pone a pensar de lleno, se genera una angustia existencial, una soledad, una cosa angustiante. Por eso no es recomendable enfrascarse en ese tipo de reflexiones, en darse un clavado a la subjetividad, a la cruda subjetividad y al análisis al estilo fenomenológico de Edmund Husserl, de tratar de poner entre paréntesis la existencia o la vida y tratar de analizarla o encontrarle un sentido. Muchos lo han hecho. Y algunos que han encontrado, por ejemplo, Albert Camus dijo, no tiene sentido. Es un absurdo. La vida es un absurdo. Y ahorita se me vino a la mente su libro del mito de Sísifo. El ratoncito así como hámster que... A ver, ¿dónde lo tenemos? ¿No? Por aquí, póngalo por aquí, por aquí, póngalo. Aquí. Y este ratoncito que gira y gira, gira. Y no se cansa de darle vueltas a la rueda. Y es algo así como una analogía, una metáfora de lo que dice Albert Camus. Pues por más que le busquemos y le demos vueltas pues vamos a caer a lo mismo. Y viene de ahí su libro, el mito de Sísifo, una de la mitología griega, donde Sísifo es condenado y a subir a una montaña, una roca, y luego dejarla caer, y luego regresar por ella, y luego subirla. Algo similar a lo del ratoncito hámster y la rueda, ¿ok? Y bueno, pues la vida no tiene sentido. Como dirían en Guanajuato, la vida no vale nada. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Ay, güey. ¿Qué vale? No vale nada. Ya me desentoné. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Aplausos, por favor, aplausos. Y ya para terminar el video, a cada uno de los seres humanos nos corresponde y tenemos la obligación, bueno, no la obligación, ya es una imposición, tenemos la libertad de elegir, y el no elegir es elegir, y pues elegimos el sentido de nuestra vida. Ojalá y que todos se animen, se atrevan, ojalá, y eso ya es una imposición, los quiero ser esclavos. Pues ¿quién es libre auténticamente? A ver, lo que existe, más bien, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Y lo que existe es un absurdo. Entonces, ¿quién elige o quién determina? Pues nadie. Entonces hay que seguir el juego del sinsentido. Entonces, si no hay sentido, ¿para qué nos quebramos la cabeza?
pero una actitud razonable, una actitud así como humana, es la capacidad de darle un sentido a lo que vivimos, encontrarle el sabor, encontrarle la delicia de la existencia. Y por eso queremos invitar a todos nuestros crazies a que busquemos de manera personal e individual el sentido de nuestra existencia. Y si logramos o intentamos vivirla de una manera auténtica, como diría Martin Heidegger, ¡qué bueno! Y si logramos superar esa angustia existencial buscándole un sentido y evitar esa náusea del análisis existencial de la angustia, entonces podríamos seguir viviendo y encontrarle un sentido para divertirnos. Finalmente, esta película tiene un principio y un final, como diría Martin Heidegger, y hay que pensar en el final, pero no hay que angustiarnos. ¿Sí hay que pensar en el final? Pues sí, pero no hay que angustiarnos. Y hay que tratar de seguir siendo libres en la medida de nuestras posibilidades socioculturales y disfrutar la vida, nuestra existencia. Este es el mensaje del día de hoy. Ojalá y que este ejercicio mental y esta reflexión epistemológica no les haya aburrido. Y como diría Edmund Husserl, hay que poner entre paréntesis nuestra existencia y hay que analizarla con profundidad. O como diría Sócrates, una vida sin reflexión no merece ser vivida. Así es que hay que reflexionar, pero hay que seguir viviendo. ¿Ok? Con gusto y con alegría. Ese es el mensaje del día de hoy, mis queridos crazies. Síganse suscribiendo, ya llevamos creo 20. Qué bueno. 2 semanas o 3 que no hacemos videos, pero con esos 20 es más que suficientes. Que estén aquí al pie del cañón para seguir este canal de Filosofía para Locos. ¿Sale? Nos vemos, crazies, en el próximo video.